Bien, vamos a leer en el capítulo 8 los párrafos 5 y el párrafo número 6. El párrafo 5 está en la página número 33. Página número 33 del ejemplar de nuestra confesión. En la parte inferior está el párrafo número 5 y luego, ¿verdad?, el párrafo número 6. Leemos, ya de que estaremos haciendo la reflexión en estos dos párrafos. Dice así la confesión en el capítulo 8, párrafos 5 y 6. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Párrafo número 6. Aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente, desde el principio del mundo y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo Él mismo ayer y hoy y por los siglos. Para recordar un poco, amados hermanos, de lo que hemos dicho en domingos anteriores, la confesión de fe bautista expone en el capítulo 8, que tiene 10 párrafos, expone con claridad la doctrina de Cristo como el mediador del pacto de gracia. Los párrafos número 5 y 6 que acabamos de leer de este capítulo número 8 presenta una rica exposición sobre la obra redentora de Cristo y cómo ésta ha sido eficaz para los elegidos a lo largo de la historia. En estos párrafos se pone de manifiesto no solo el carácter central de la obra de mediación de Cristo, sino también su importancia eterna para la reconciliación entre Dios y los hombres. El párrafo número 5 de este capítulo nos dice, volvamos a nuestro ejemplar, y dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Esta afirmación de la confesión resalta varios aspectos teológicos importantes sobre la obra de mediación de Cristo. Primero, la perfecta obediencia de Cristo. Eso es lo que resalta el párrafo número 5. La perfecta obediencia de Cristo. Amados hermanos, es a través de su vida sin pecado que Cristo cumplió plenamente la ley de Dios, al cual ningún ser humano podría haber hecho. Y esto lo confirma la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 14, que es uno de varios de los versículos que se encuentran en la parte inferior de este párrafo. Y nos dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 14: y cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Mis amados hermanos, la obediencia de Cristo es la base de nuestra justificación, porque en su vida y muerte, Él cumplió las demandas justas de Dios en nuestro lugar. También este párrafo describe el sacrificio de Cristo como una ofrenda única y definitiva. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento que debían repetirse continuamente, la obra de Cristo fue ofrecida
una sola vez y para siempre, como lo menciona Hebreos capítulo 10, versículo 14, pero también nuestra confesión nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 25 al versículo 26, confirmando este punto de la siguiente manera: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí el apóstol Pablo muestra cómo Cristo es la propiciación que satisface la justicia de Dios y que su sacrificio es suficiente. Su sacrificio es suficiente para reconciliar al hombre con Dios. Además, este párrafo nos dice cómo este acto de mediación también trae consigo no solo la reconciliación entre Dios y los hombres, sino también la herencia eterna para los elegidos. Y esto está confirmado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2. Otro de nuestros textos de prueba que tiene la confesión en la parte inferior. Y dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Además, amados hermanos, en esta oración que encontramos nosotros en Juan capítulo 17 de nuestro Señor Jesucristo, aquí nuestro Señor Jesucristo revela que su misión no solo es redimir, sino también asegurar la herencia de los redimidos en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. El rol de Cristo como mediador no es simplemente funcional, sino también relacional. El Señor reconcilia a los elegidos con Dios y trae una relación eterna con Él. Ahora veamos rápidamente, de manera breve, el párrafo número 6. El párrafo número 6 trata de un aspecto igualmente importante de la obra de Cristo, y es su eficacia redentora desde el principio del mundo. El párrafo 6, si usted observa, nos dice que aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, más adelante dice, los beneficios de su sacrificio fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas. Atención con esto. Este punto es importante, es crucial, porque nos muestra que la obra de mediación de Cristo trasciende el tiempo y el espacio. Amados hermanos, desde el Génesis, Cristo es revelado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es el primer anuncio del Evangelio, conocido como el protoevangelio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que señala a Cristo como el Redentor que vencería el pecado y la muerte. Iglesia, las figuras y los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Aunque el sacrificio de Cristo ocurrió en un momento, en un segmento específico de la historia, su poder para salvar ha sido efectivo para los escogidos de todas las épocas, para las personas que Dios ha escogido tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. No importa en qué tiempo hayan vivido, el valor redentor de su sacrificio sigue siendo eficaz para todos los creyentes a lo largo de la historia, y así lo expresa la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos.
Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Mis amados hermanos, desde el principio Dios proveyó un camino de salvación para su pueblo. Él anticipó lo que Cristo haría en la cruz. Todos los pactos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, todos los pactos, promesas y sacrificios que encontramos en las Escrituras, lo digo una vez más, en el Antiguo Testamento anticipaban lo que Cristo haría en la cruz, señalaba la obra final de Cristo, quien es el cumplimiento del nuevo pacto. Y como bien lo señala nuestra confesión con un versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 8, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la palabra del Señor. También quiero mencionar brevemente que a lo largo de la historia de la Reforma, teólogos como Juan Calvino ha destacado la importancia de la obra de Cristo como el mediador del pacto de gracia. Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, resalta la obra de mediación de Cristo, que es esencial porque sin ella el hombre estaría irremediablemente perdido en su pecado. Pero dice Juan Calvino, pero Cristo, al cumplir la ley y sufrir el castigo por el pecado, actúa como nuestro sustituto y mediador. Amada iglesia, la comprensión de esta doctrina, la comprensión de la obra de mediación de Cristo no solo es una verdad teológica conceptual, sino que tiene profundas implicaciones para la vida de los creyentes. El hecho de que Cristo haya satisfecho la justicia de Dios y haya asegurado una herencia eterna para sus hijos, para su pueblo, nos invita a vivir con confianza en nuestra redención y a tener seguridad en la promesa de la vida eterna. Esta verdad o esta doctrina nos invita a descansar en la gracia del Señor. Y una vez más lo menciono como lo menciono casi en todos los párrafos de la confesión. Y también a vivir vidas de gratitud y de piedad. Iglesia, la doctrina de la mediación de Cristo nos llama también a proclamar el Evangelio y nos lleva a una mayor adoración y reverencia del Señor. Recordando que la salvación es obra de Dios de principio a fin y solo a Él sea la gloria. Amada iglesia, que este conocimiento de saber que nuestra redención fue plenamente planeada desde la eternidad y asegurada en Cristo, espero que nos llene de asombro y también nos invite, nos exhorte, nos anime a buscar una relación más profunda con nuestro Salvador, quien es el mediador de un pacto mejor y eterno. En esto creemos y confesamos. Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, me gustaría tener un tiempo de oración